Tiene la palabra el señor diputado Luis Petri. Gracias, señor presidente. El día de hoy esta Cámara de Diputados va a dar tratamiento y eventualmente sanción a dos proyectos que ingresaron del Poder Ejecutivo Nacional, particularmente del Ministerio de Seguridad, que hacen alusión a la incorporación en nuestro Código Procesal Penal del Instituto del Procedimiento de Flagrancia y la incorporación de técnicas especiales de investigación para luchar contra el crimen organizado. Nos estamos refiriendo a la incorporación del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la prórroga de jurisdicción, no solamente para delitos vinculados por el narcotráfico. Y esta legislación que se va a dictar hoy se enmarca en un decreto que previamente había dictado el Poder Ejecutivo Nacional allá por el mes de enero, el decreto 228, donde reconocía la complejidad y la grave problemática que vivía la República Argentina en materia de criminalidad, en materia de aumento del narcotráfico y de crimen organizado. Y a partir de allí declaraba la emergencia en seguridad, a los efectos de justamente revertir la situación que se vivía por el delito complejo y por el crimen organizado. Reconocemos a partir de este decreto la situación fáctica de emergencia en la cual se encuentra situada y se encuentra la República Argentina. Esto da cuenta de la inmensa cantidad de delitos que han ocurrido en los últimos tiempos. Pensemos que el Poder Ejecutivo Nacional nuevamente comenzó a publicar estadísticas delictuales y daban cuenta de un incremento exponencial del delito y la violencia que ha ocurrido particularmente en los últimos 10 años. Pensemos, por ejemplo, señora Presidente, que en el año 1985 ocurrían en la República Argentina 400.000 delitos. 10 años después esa cifra se elevó a 700.000 en el 95. En el año 2005 teníamos aproximadamente 1.200.000 delitos. Y de acuerdo al último informe publicado por el Ministerio de Seguridad, porque recordemos hubo un bache en la publicación de informes que desde la oposición en su momento reclamábamos, damos cuenta de que en la República Argentina existe más de 1.500.000 delitos. Esto significa, señor presidente, que mientras que la población entre 1985 y 2015 aumentó un 42%, el delito lo hizo en un 266%. Y esto habla a las claras de la grave situación de inseguridad que atraviesa el país. Pero también hay otro dato, que es el incremento de los robos, y esto tiene directa repercusión con el caso de los delitos y del procedimiento de flagrancia que vamos a aprobar hoy. Pensemos que la República Argentina, de acuerdo a la última estadística, tiene 1.027 robos cada 100.000 habitantes, mientras que el vecino país de Chile, por ejemplo, tiene una tasa de 542 robos cada 100.000 habitantes y de 415 robos cada 100.000 habitantes lo tiene Brasil. Pero ¿cuál es la diferencia, además de la tasa de robos? La diferencia también está en la efectividad del sistema penal, porque mientras que en la República Argentina nosotros tenemos 160 condenados cada 100.000 habitantes, en Chile tienen 270. Esto es, en la República Argentina se comete el doble de los robos, pero se encarcela y eventualmente se condena a la mitad de las personas que cometen delitos particularmente violentos como son los robos en la República Argentina. Ahora bien, si bien hay una situación fáctica reconocida o de hecho reconocida de emergencia en seguridad para poder atacar al crimen organizado y al delito complejo, lo cierto es que aquí no estamos en presencia de una legislación de emergencia. Y esto es la primera cuestión que necesariamente tenemos que destacar. No estamos en presencia de una legislación de emergencia porque ya las convenciones internacionales han legislado y le han pedido a los estados, particularmente la Convención de Palermo o la Convención contra la lucha contra el narcotráfico, le exhortaban a los estados, por ejemplo, a incorporar técnicas especiales de investigación como las que vamos a incorporar esta tarde en la Cámara de Diputados, porque la propia ley de estupefacientes ya contenía estas figuras. Y porque si hacemos un raconto en lo que tiene que ver estrictamente con los procesos de flagrancia, vemos cómo la República Argentina ha quedado atrás y vemos cómo el país y la nación ha quedado atrás en virtud de que muchas provincias argentinas avanzaron en el dictado de procedimientos de flagrancia, procedimientos sumarísimos. Y, por ejemplo, por citar algunas, el caso de mi provincia Mendoza, pero podríamos citar el caso de la provincia de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de Entre Ríos.
innumerables provincias argentinas incorporaron en sus códigos de procedimiento normas que establecían procesos sumarísimos en casos de flagrancia, teniendo en cuenta la simplicidad probatoria que existía. Y en el mundo ocurre otro tanto, cuando uno repasa las legislaciones de Francia, de Alemania, de Italia, se da cuenta que en los supuestos en que el detenido es aprehendido in flagranti, esto es, en el momento mismo de la comisión del delito, en definitiva son de fácil resolución y son de rápidas condenas o eventualmente de procedimientos abreviados. Entonces, no es una legislación de emergencia más allá de la situación de emergencia que se vive en la República Argentina. Ni tampoco es extremadamente novedosa los procedimientos de flagrancia. Pensemos, señor presidente, que el viejo Código Procesal Penal de la Nación, el Código Levene del año 1991, contenía la instrucción sumaria. ¿Esta instrucción sumaria en qué supuestos se aplicaba? Se aplicaba en supuestos de flagrancia también. Y en el término de 15 días el fiscal tenía que terminar la instrucción que era delegada por el juez en estos casos de flagrancia. Y se resolvía en esta instrucción sumaria siempre y cuando no fuera procedente la prisión preventiva. Cuando no era procedente la prisión preventiva, cuando se declaraba el caso en flagrancia, automáticamente el juez le delegaba al fiscal esta posibilidad de realizar esta instrucción sumaria. Pero había una diferencia fundamental, o dos, si se quiere. La primera es que, en definitiva, era voluntaria. ¿Qué significaba? Que si el imputado decidía prestar declaración indagatoria, inmediatamente se regía por las reglas del procedimiento común. Y la otra gran diferencia es que solamente se aplicaba para los supuestos en que no fuera procedente la prisión preventiva. Y esto tiene incluso consecuencias más gravosas de lo que vamos a sancionar hoy aquí para aquellos que lo critican. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Cels y la propia Cámara Nacional de Apelación en otro fallo sostuvo que en definitiva no tiene en cuenta el quantum de la pena a la hora del otorgamiento de la prisión preventiva ni el límite de los 8 años, sino que lo que realmente importa a la hora del otorgamiento de la prisión preventiva, en definitiva, es el peligro procesal, esto es, el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento en el proceso penal. Con lo cual, un procedimiento por el delito de homicidio eventualmente podía ser juzgado si voluntariamente el condenado accedía a este procedimiento sumarísimo. Y entonces, señor presidente, tenemos que hablar de cuál es el estado actual del sistema judicial en la República Argentina. No tenemos demasiadas estadísticas. La verdad que estos procedimientos abreviados ya vamos a ver que simplifican notablemente los tiempos a los cuales se ve sometido un proceso en forma normal. Pensemos que los últimos datos que tenemos, y el último informe que tenemos es el 2004 de la Oficina de Investigaciones Estadísticas Político-Criminales, que lo hizo el doctor Marchisio, y decía que la duración del proceso promedio era de más de 41 meses. Esto, sin lugar a dudas, señor presidente, es violatorio del plazo razonable que establece la Constitución Nacional y que establecen los tratados internacionales a la hora del juzgamiento de aquellas personas imputadas, de aquellas personas procesadas, de aquellas personas que se encuentran sometidos a un proceso penal. ¿Y en qué casos va a proceder? Porque va a proceder en los supuestos de flagrancia, y nuestro código ya lo había legislado, señor presidente, y había establecido cuándo se determina la flagrancia en nuestro Código Procesal Penal. Y hay 3 supuestos de flagrancia en nuestro Código Procesal Penal. La primera es la flagrancia propiamente dicha, que es cuando el imputado es sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito. Pero además, y siguiendo a Gallo y a las institutas, y esto lo prevé también el derecho romano, en el derecho argentino y en otras legislaciones se previó la flagrancia impropia, la cuasi flagrancia que se denomina ahí la flagrancia presunta. Esto es, para la consideración de flagrancia no solamente se toma el momento mismo de comisión del delito, sino inmediatamente después, cuando es perseguido. En nuestro caso, en nuestro código habla de la persecución por la autoridad policial, la persecución por la víctima o eventualmente la persecución por el clamor popular. Esa es la cuasi flagrancia que nuestro código establece, pero va más allá y se establece también que los supuestos en donde se encuentre al imputado o al encartado con los objetos o los rastros del delito, también se considera que estamos en un caso de flagrancia y se lo somete a las reglas del procedimiento.
Ahora bien, esta flagrancia tiene trascendencia ya en nuestro ordenamiento jurídico, incluso a nivel constitucional. No es extraño a nosotros que los privilegios y garantías constitucionales, el privilegio de inmunidad de arresto de los propios legisladores ceda en los supuestos de ser sorprendido infragante de delito o flagrante de delito, como dice la Constitución. Y además tampoco nos tiene que extrañar, por ejemplo, que el allanamiento o la detención pueda ser efectuada cuando la persona es sorprendida, incluso por civiles, es sorprendida in flagrante. ¿Y qué significa flagrancia? Básicamente significa arder, resplandecer, y esto es lo que supone el concepto de encontrar una persona en flagrancia, que se le encuentre en el momento mismo de ejecución del delito, cuando el delito resplandece o cuando el delito arde. ¿Y qué es lo que estamos previendo aquí? Porque mucho se ha criticado y mucho se ha dicho respecto de los supuestos en que procede. Y acá hay que ser muy claro, no solamente el delito en flagrancia va a habilitar la aplicación de este procedimiento en flagrancia, sino que van a ser necesarios 4 requisitos. El primer requisito es que nos encontremos ante un supuesto de flagrancia. Esto es, si esta definición la va a hacer el juez, y esta definición de flagrancia va a poder ser objetada por el imputado, y en definitiva, en el caso de que sea objetada por el imputado, va a ser el juez el que resuelva, y esta decisión va a ser apelable. Pero además no es necesario solamente que se defina el caso como flagrancia. La imputación debe ser respecto de delitos dolosos que tengan una pena máxima de 15 años, y por sugerencias tanto del Frente Renovador como del Frente para la Victoria, se ha habilitado 2 tipos penales que pueden caer bajo los preceptos de este procedimiento, que son el caso de robo agravado por el uso de arma de fuego, que es de 20 años la pena máxima, y el caso de violación agravada. Pero no solamente se va a requerir que caiga en flagrancia, que sea delito doloso de pena mayor o menor a 15 años, sino que además el fiscal y el juez deben merituar si la complejidad de la investigación no opta a la aplicación de este procedimiento, que es otra de las garantías que se establece para la aplicación de este supuesto. En el caso de que el procedimiento o el delito investigado sea complejo, automáticamente se va a producir un apartamiento de las reglas del proceso de flagrancia. Y por último, es que no existan delitos conexos que impidan que, en definitiva, este caso sea juzgado individualmente. ¿Y cuál es el procedimiento establecido y cuál es la ventaja? Veíamos, el promedio de las causas es de 41 meses. Entre el hecho y la audiencia preliminar, la primera audiencia, la audiencia inicial, hay 24 o 48 horas, donde automáticamente se van a encontrar en la audiencia inicial juez, fiscal, imputado, víctima en la primera audiencia. Entre la audiencia inicial y la audiencia de clausura pueden existir 10 o 20 días, dependiendo si existen o no detenidos en esta causa. Una vez elevado a juicio, señor presidente, en 48 horas se debe convocar a una audiencia oral para que las partes puedan solicitar prueba y ofrecer prueba. Y por último, que se fija la fecha de audiencia de debate, que no puede exceder los 20 días desde la radicación. Y todos los casos de apelación, la Cámara en forma unipersonal tiene 3 días para poder fallar. En definitiva, estamos sancionando en un proceso en el cual en menos de 40 días vamos a tener una persona eventualmente condenada o bien sometida a una suspensión del juicio a prueba, un juicio abreviado, pero con una sentencia y con previsibilidad respecto de su futuro procesal. 4 dijimos que eran las audiencias que se preveían. De las 4 audiencias que se prevén, 3 son multipropósito. ¿Qué supone esto? Que se pueden resolver cuestiones diferentes a las planteadas inicialmente, y esto es una garantía para que el imputado pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Y qué pueden plantear en las audiencias multipropósitos? Básicamente las nulidades, excepciones. Se puede pedir que se revierta o que se revea la situación de libertad del imputado si está detenido, si se encuentra con prisión preventiva o eventualmente si se encuentra privado de la libertad. Y además se puede solicitar, claro está, la suspensión del juicio a prueba y el juicio abreviado. Y hay algo que es trascendental, y ya me voy quedando sin tiempo para cederle a la diputada Burgos. Hay algo que es trascendental y es el rol de la víctima, porque no solamente puede asistir a todas las audiencias, porque no solamente tiene derecho a ser notificada, porque tiene derecho a ser oída y porque puede constituirse como querellante particular y a partir de allí ejercer prácticamente todas las facultades que tiene en cabeza del Ministerio Público. Digo, la víctima tiene un rol central en los procesos de flagrancia.
Y por último me quiero referir a los que hablan de que estas son condenas sin juicio. Lo decía Zaffaroni y seguramente aquí algunos lo van a repetir. No son condenas sin juicio porque se cumple a rajatabla y a pie juntillas con lo que la jurisprudencia, la doctrina, en forma uniforme, dice que debe contener un juicio. Y el juicio debe contener acusación. Y aquí hay precisión de la determinación del delito que se impute y de la prueba de cargo que se tiene contra el imputado. Hay defensa, hay prueba y, en definitiva, hay sentencia, con lo cual son los 4 elementos que tienen que estar en un juicio para que, en definitiva, se cumpla con el debido proceso legal y se cumpla con el derecho de defensa de la víctima. Concluyo diciendo esto, señor presidente. Platón decía: justicia lenta no es justicia, no es impunidad, agrego yo, porque llega tarde, cuando nadie le espera. Pero con este tipo de procedimiento vamos a lograr defender al imputado o proporcionarle el derecho de defensa del imputado, asistir a la víctima y atender al reclamo de la sociedad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Petri.